Bueno, bienvenidos a la que podría denominarse la primera clase de cálculo diferencial. ¿Por qué la primera clase? Porque resulta que para poder empezar a estudiar cálculo diferencial, lo primero que tengo que entender es el concepto de función. Entonces, para poder entender el concepto de función, lo que tengo que hacer es remontarme al álgebra. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que normalmente tenemos un conjunto llamado X, al cual le vamos a realizar un proceso y lo vamos a convertir en otro conjunto llamado Y. Entonces, ¿qué es una función? Una función es este proceso mediante el cual yo a partir del valor X puedo encontrar el valor Y. Básicamente eso es una función, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que una función puede funcionar como una máquina, ¿cierto? ¿Qué pasa? Una máquina lo que hace es que coge un producto, lo transforma en un producto diferente. Entonces, digamos que voy a coger un elemento del conjunto X, el número 2, y lo voy a hacer pasar por un proceso. El proceso de esta máquina, supongamos que va a ser 2x más 5. Esto que tengo acá, esta expresión, es el valor o la expresión de la función. Es decir, esta es la máquina que va a convertir este valor de x en un valor de y. Entonces vamos a ver cuál es el valor de y correspondiente a este número de x. Lo hacemos pasar por acá y decimos que si x de este conjunto es igual a 2, entonces reemplazo el valor de la x, que es 2, en la función 2 por 2, en este caso quedaría 2, donde está la x, reemplazo el 2 que ya tenía y le sumo 5. Ahora, reemplazo y multiplico 2 por 2, 4, más 5. Recuerden que primero se hacen las operaciones de multiplicación entre los términos. Entonces, me queda 4 más 5 y el valor total de esto es 9. Por tanto, cuando yo hago pasar un número x igual a 2 por esta máquina, él me lo transforma en el número 9. Y esto quiere decir que este número es igual a y. Por tanto, básicamente, ¿qué podemos decir? Que una función es el proceso mediante el cual yo voy a tomar un valor de x y lo voy a transformar en un valor para y. Veámoslo gráficamente. Bueno, ahora vamos a suponer que tenemos una función que me transforma números del conjunto x en números del conjunto y. Recordemos que tenemos un plano cartesiano que ubica todos los valores de x en la recta horizontal y todos los valores de y en la recta vertical. Entonces, supongamos que tenemos los siguientes números. Listo, entonces a cada valor que seleccionamos del conjunto x le corresponde un resultado en el conjunto y. Tenemos lo que llamamos una tabla de valores y vamos a ubicar esta tabla de valores en el plano cartesiano. Entonces empezamos todos los valores de la x, quiere decir que en x menos 1 unidades, me corro por acá, y menos 2 en y, es decir que bajo 2. Entonces por acá más o menos va a estar el primer punto. Luego nos dice que tenemos en x el número 1, entonces me paro en el origen, siempre voy en x primero, número 1, y dice que en y no subo ni bajo, o sea está en 0. Ahora, 3 unidades en x, 1, 2, 3, y 2 unidades en y. Luego, me dice que vamos a tener 5 unidades en x, avanzo 5 unidades en x, y me desplazo 4 unidades hacia arriba en y. Ahora vamos a tener un valor para x igual a 7, y me desplazo 6 unidades hacia arriba, lo que quiere decir que va a estar más o menos por acá, después de número 5. Y vemos que se formó aproximadamente una línea recta. Si nosotros juntamos estos valores con una línea, entonces nos vamos a dar cuenta que esta va a ser la gráfica de la función que transforma todos los números de x en números de y. Y a cada valor de x le va a corresponder un valor en y. Por ejemplo, miremos la línea. Entonces, si observamos esta línea que se forma al unir todos estos puntos de la tabla de valores,
que tenemos como resultado de la función, entonces podríamos evaluar cualquier otro número de x. Supongamos que yo quiero saber cuánto valdría el valor de y transformado cuando se agrega el número 2 en x. Es decir, vamos a hacer pasar el número 2 por la función, por la maquinita. ¿Y cuál sería el número? Entonces acá tenemos la función. Introducimos el número 2, que siempre va a ser un valor de x, y vamos a ver cuál sería el resultado en y. Entonces acá obtendríamos que y es igual a... Miramos la línea, por ejemplo, y vemos que en el número x igual a 2, la función pasa por el número correspondiente y igual a 1. Por tanto, a cada valor de x le corresponde una transformación en y. Y esto lo podríamos hacer para cada número. Esta sería la definición gráfica de lo que es una función. Adicional a esto, podemos verificar siempre si una línea que nos dan es una función, si cuando trazamos una línea vertical por toda la función, siempre nos va a dar un único resultado. Entonces vemos que acá hay un único, para el número 3 solo hay un resultado que corresponde a este punto, para el número -1 solo hay un resultado que corresponde a este punto, y así sucesivamente con todos los puntos. Por ejemplo, para el número 6 tenemos este punto de acá, y solamente corresponde un valor. Entonces, una función, en conclusión, va a ser toda expresión matemática que transforme un valor de x en un valor de y pueda ser graficado. Y solamente va a tener un único resultado. Es decir, al valor 2 le corresponde únicamente el resultado 1. Eso es lo que significa una función.